capítulo 21 del Evangelio de Lucas, y ahí vamos a dejarlo, vuelvo a repetir, un instante. Ahorita regresamos y vamos a leer el pasaje de la palabra del Señor. Pero a manera de una introducción, se dice que el Evangelio, dentro de los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, del Nuevo Testamento, se dice que de los 4 evangelios, el más bonito, el más llamativo, el más humano, es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del Rey, en donde se aprueba a través de la Escritura que Jesús es el Mesías. En el caso del Evangelio de Marcos es el mensaje del servicio, es el Evangelio del servicio. Y en cambio el Evangelio de Juan es el Evangelio teológico, en donde se expresa contundentemente que el Hijo de Dios, Jesús, es Dios mismo. Pero el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la compasión, es el Evangelio de los gentiles, es el Evangelio de la oración, es el Evangelio de las viudas, es el Evangelio de las mujeres, y es el Evangelio que habla acerca de la gran misericordia de Dios hacia aquel que le busca. Así es que es un Evangelio extraordinario, ¿sí? Y hay enseñanzas tan especiales. Y es muy distinto el Evangelio de Lucas al Evangelio de Mateo, de Marcos y del Evangelio de Juan. De tal manera que si leemos los 24 capítulos del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar 54 sucesos, 54 enseñanzas que no aparecen en los otros evangelios. Hay 54, fíjense bien, hermanos, 54 cosas que narra el Evangelio de Lucas que no narran los otros evangelios. Por ejemplo, no se narra en los otros evangelios la aparición de Gabriel a María para darle el anuncio de la llegada del Señor Jesús. No se menciona tampoco acerca de los ángeles que llegaron a cantar en el nacimiento del Señor Jesús. Los otros evangelios tampoco narran las famosas parábolas como del el hijo pródigo, del buen samaritano, y enseñanzas así tan especiales que hay en este evangelio que solamente Lucas lo menciona como un ejemplo más, en el caso de que Jesús sudó sangre y que un ángel estaba junto a él para consolarle. Así es que hay enseñanzas tan tremendas en este evangelio que vale la pena meditarlo, estudiarlo, como en esta mañana se mencionaba en el mensaje, de poder aprender más de la palabra de Dios, de estudiarla más a fondo, de tomarla como parte de nuestro devocional. Así es que, en el amor del Señor, hermanos, si quiere usted un buen evangelio, los 4 son grandiosos, los 4 son palabra de Dios, pero el Evangelio de Lucas tiene un toque muy especial. Dentro de estas historias tan especiales que se mencionan, aparece en el capítulo 21, en 4 versículos, una historia verdadera. Y hace un momentito mencionaba que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de las viudas. Y en este pasaje, hermanos, de los versículos del 1 al 4, se narra la historia de una viuda que va al templo, una viuda que hace algo muy especial. Y vamos a leer estos versículos. Solamente son 4 versículos, pero vamos a ver aquí una enseñanza grandiosa o varias enseñanzas grandiosas de la palabra de Dios en estos solamente 4 versículos. Veamos, hermanos, capítulo 21 del Evangelio de Lucas, del 1 al 4, y lo leemos todos juntos, todos a una sola voz. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que estaba allí, 2 blancas, y dijo:
En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Miren, hermanos, qué enseñanza tan especial. Ahora, esta historia se narra en el Evangelio de Marcos. Y Marcos agrega unos pequeños detalles muy significativos a esta situación que el Señor Jesús estaba observando. Por favor, vayamos al capítulo 12 de Marcos, nada más para ver unos pequeños detalles. Marcos capítulo 12, los versículos del 41 al 44. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Fijémonos, hermanos. Versículo 41 dice de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Es decir, el Señor se encontraba en el templo. El Señor estaba en el templo de Jerusalén y estaba sentado frente a donde se colocaban las ofrendas y estaba observando. Entonces ahí nos ubica el Evangelio de Marcos donde se encontraba el Señor para poder dar la enseñanza de lo que él estaba observando. Una cosa más todavía. Fijémonos, dice versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Es decir, aquí involucra a todo el pueblo. En el Evangelio de Lucas dice que los ricos echaban sus ofrendas y también llegó la viuda, pero aquí Marcos menciona que no eran solamente los ricos, sino también todo el pueblo iba a colocar las ofrendas. Ahora, ¿por qué razón? No sabemos qué fecha era, no nos dice ni Marcos ni Lucas, nos dicen qué fecha era cuando la gente estaba llevando las ofrendas al templo. Pero en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, se menciona que hay 3 ocasiones, o había 3 ocasiones muy especiales en que todo judío tenía que ir a Jerusalén para colocar ofrendas. ¿Cuáles eran esas fechas? La Pascua, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y en la fiesta de los tabernáculos. Y el capítulo 16, versículo 16 del libro de Deuteronomio dice: y no se presentará delante de mí nadie con las manos vacías. Es decir, que Dios había enseñado a su pueblo que en 3 ocasiones que no deberían ser violadas, esas 3 ocasiones, deberían de llevar ofrenda al Señor. Deberían ir al templo para ofrecer sus ofrendas. Ahora, Deuteronomio nos menciona esto y reglamenta esta situación en el pueblo de Israel, pero no era que ellos ignorasen que tenían que dar ofrendas al Señor. Desde el libro de Génesis ya se mencionaba que cuando se acercaba hacia Dios había que llevarle algo. Y lo encontramos inmediatamente en el capítulo 4 de Génesis, cuando Abel y Caín ofrecieron ofrendas. Más adelante, en el capítulo 14, encontramos de Génesis que Abraham, después de haber rescatado a su sobrino Lot, se encuentra con Melquisedec y dice que le da los diezmos de todo. Más adelante encontramos que Jacob, huyendo de su hermano rumbo hacia la casa de su tío Labán, hizo una promesa en Betel y le dijo al Señor: Señor, si tú me libras y me regresas a mi casa y me proteges y me cuidas y me prosperas, yo te daré el diezmo de todo lo que tenga. Es decir, Dios ya había enseñado a la gente siempre a ofrendar. No era solamente por el asunto de Deuteronomio cuando Israel ya era una nación, sino que la gente ya lo sabía antes. Y por lo tanto, aquí en el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas,
se narra que el pueblo iba a ofrendar porque ya era una costumbre, algo que tenían que hacer. Las ocasiones en que ellos dejaron de ofrendar hacia Dios, se metieron en serios problemas. Y podemos ver que en el tiempo de la monarquía, cuando hubo la idolatría, pues dejaron de darle el lugar a Dios, en lugar de adorarle, de ofrendarle a Dios, se metieron en serios problemas. Pero Israel sabía acerca de esa situación. Y por ejemplo, veamos por favor, veamos en Éxodo capítulo 25, en Éxodo capítulo 25 dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Dice de la siguiente manera. Por favor, sigan ustedes la lectura. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí. Fíjense bien lo que está diciendo el Señor. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etcétera, etcétera. Entonces vemos, hermanos, cómo aquí Dios está animando a su pueblo a ofrendar. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que llevaran ofrendas al Señor? ¿Por qué Dios le estaba pidiendo a su pueblo que le ofrendara? Ellos se encontraban en el desierto. Ellos estaban caminando rumbo hacia la tierra prometida y Dios les dice que deberían de ofrendar. ¿Para qué? Para que construyeran, para que levantaran el tabernáculo. Versículo 9. Dice versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Para qué querían las ofrendas del Señor? Para poder construir algo especial, que era el tabernáculo, donde Él iba a venir a habitar en medio de ellos, para poder cuidarlos, para poder bendecirlos, para poder guiarlos hacia la tierra prometida. Entonces, hay razones muy especiales que Dios nos da como pueblo suyo, como se las dio también a Israel, por las cuales nos invita a ofrendar. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento veamos un ejemplo. Vayamos a Romanos capítulo 15, por favor, versículos 25 y 26. Vayamos hasta Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26. Veamos lo que aquí nos enseña el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos de Jerusalén? El pueblo de Dios, los cristianos. Eran los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén. Pablo iba a ir a Jerusalén y dice, y los voy a ministrar. ¿De qué manera los va a ministrar? Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ¿qué cosa? Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Había cristianos pobres en Jerusalén? Sí. Y dice Pablo aquí en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya. Ahora, ¿qué es Macedonia y Acaya? Eran dos regiones que están arriba de Grecia. Arriba de Grecia estaba Acaya y luego estaba Macedonia en la parte de arriba. Y ahí estaban iglesias cristianas, por ejemplo, Filipos, Tesalónica, Corinto, Berea. Ahí estaban esas iglesias, y de esas iglesias se hizo una colecta, se juntó una ofrenda, y a través del apóstol Pablo se iba a llevar esa ofrenda para los pobres dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿para qué se levantan ofrendas dentro del pueblo de Dios? ¿Nada más porque el pastor se quiere enriquecer? No, porque existen objetivos precisos, porque existen razones muy especiales para las cuales Dios manda que se lleve a cabo eso.
Ahora, todo esto se llama, en una sola palabra, se llama mayordomía. La mayordomía es la forma de cómo administramos los recursos de Dios. Es la capacidad, la mayordomía es la capacidad para administrar los recursos de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y también como iglesia a ser mayordomos de los recursos de Dios. No solamente es dinero, sino es la vida, es el tiempo, es la familia, es el trabajo, son nuestras diversiones, nuestro tiempo libre, etcétera, etcétera. La mayordomía implica muchas cosas. Pero aquí en este caso de Lucas, Dios, el Señor Jesús nos va a dar una lección de mayordomía, de cómo debemos de llevar a cabo la administración de los recursos que Él nos da. Entonces, es una lección muy especial, fíjense bien. Ahora, volviendo otra vez a Lucas, y vamos a empezar a ver este pasaje. Estamos en Lucas, capítulo 21, por favor. Regresamos a este pasaje. Primera lección que vamos a ver aquí. En Lucas 21, primera lección que debemos de notar que ocurre en este pasaje. Lucas 21:1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Note el verbo ver. ¿Cuántas veces aparece el verbo ver? Aparecen 2 veces. Una vez hacia los ricos. Jesús está mirando a los ricos, pero también está mirando ¿a quién? A la viuda pobre. Está mirando. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el primer punto que se menciona aquí? Es que Dios nos ve lo que hacemos. Dios siempre nos ve lo que hacemos. No importa quiénes seamos. Podemos ser de una posición muy alta, podemos ser de la aristocracia, o podemos ser de la clase más baja, o como dice el Chavo del 8, podemos ser, o en la Chavo del 8 dicen, de la chusma, pero al fin y al cabo, el Señor nos ve a todos y ve lo que estamos haciendo. Nos ve exactamente qué estamos haciendo y especialmente qué estamos haciendo con los recursos que el Señor nos da. Veamos, por favor, Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Veamos este pasaje, por favor. Segunda de Crónicas 16 y versículo 9. Veamos el primer renglón de este texto. Porque los ojos de Jehová, ¿qué pasa? Contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Los poderosos, los millonarios, los que tienen capacidades intelectuales muy altas, los que son líderes en el mundo, los que son famosos, los que son artistas, los que son deportistas, etcétera, etcétera. El Señor está mirando a todo mundo. Y entonces podemos de aquí sacar un principio para nosotros. Dios nos ve. Dios ve lo que hacemos. Y Dios ve lo que hacemos con los talentos, los dones que tenemos. El Señor le dio la capacidad a los ricos de hacer riqueza, pero no le dio la capacidad a la pobre. No le dio la capacidad a la pobre porque entonces no sería pobre. Pero al fin y al cabo, el Señor los estaba mirando. ¿Y qué estaban haciendo con esos recursos? Pues fíjese bien, otra vez, dice en el versículo 1 de Lucas 21, levantando los ojos, o sea, el Señor Jesús levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Sí, estaban ofrendando, estaban cumpliendo con un mandato que Dios les estaba dando a su pueblo. El pueblo del Señor debería ofrendar y lo estaban haciendo en el templo. Podemos decir, punto bueno para ellos, para esos ricos, punto bueno porque estaban ofrendando. Vamos al versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre
que echaba allí 2 blancas. También punto bueno para la viuda blanca porque también estaba ofrendando y lo estaba haciendo en la capacidad que ella tenía. Pero entonces aquí viene algo que hace un giro y que hace un cambio radical en la situación como el Señor Jesús está mirando. Versículo 3, dijo el Señor, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, y echó solamente 2 blancas. Ahora, ¿qué son 2 blancas? Bueno, según el diccionario, las 2 blancas, una blanca era la moneda más baja, la moneda de menor valor que se utilizaba en el tiempo del Señor Jesús. Y en un Nuevo Testamento que hace un comentario sobre esta blanca, dice que era el octavo de $1. El octavo de $1. ¿Cuánto vale $1 hoy en la actualidad? Bueno, vamos a poner que vale 20 pesos, ¿no? Ya vale menos, ahora vale 19, pero vale, pongamos, vale 20 pesos. ¿Cuál es el octavo de 20 pesos? A ver, hermanos, a ver, hagan cuenta rápidamente. A ver los quebrados, a ver las matemáticas, ¿sí? ¿Cuál es el octavo de 20 pesos? 2.50, son 2.50, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? A ver, la mitad de 20 pesos, 10. La cuarta parte, 5. La octava, 2.50. Ahora, dice que echó 2 blancas. Entonces, 2.50 por 2, son 5. Entonces, nada más tenía 5 pesos, vamos a poner así. Nada más tenía 5 pesos. Pero dice el texto que era todo lo que tenía. Fíjense bien, hermanos. Veamos, dice en el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nada más tenía para su sustento, para su alimentación, 5 pesos. ¿Qué se puede comprar con 5 pesos? Y yo estaba pensando, hermanos, ¿qué puedo comprar con 5 pesos? Bueno, un bolillo vale 3 pesos y ahora, y me sobran 2 pesos. ¿Qué puedo hacer con 2 pesos? No, pues a lo mejor un jitomate o no sé, algo. Y nada más. ¿Qué puede comprar usted con 5 pesos? ¿Una manzana? ¿Puede comprar una quesadilla? No, las quesadillas ya son más caras, ¿verdad? ¿Un huevito? 5 pesos. ¿Sí? De hermana Esperanza dice que sí. Un huevito nada más. Bueno, pues era todo lo que tenía. Eran 5 pesos. Ella pudo haber dicho, esta mujer pudo haber dicho, Señor, nada más tengo 5 pesos. No puedo dar más. No tengo más. Si lo doy, me quedo sin nada. Pero no lo hizo así. Aquí viene el segundo principio. Nadie es tan pobre para no dar. Nadie es tan pobre para no dar. Y aquí tenemos el ejemplo. A veces nosotros utilizamos como pretexto, es que no tengo. Y lo que tengo es que ya lo tengo listo para otra cosa, para un compromiso, para algún gasto, para algo que voy a hacer. Señor, voy a comprar la medicina de mis hijos. Señor, voy a comprar el mandado o lo que tenga para la alimentación de mi familia. O lo único que tengo es el pasaje para irme al metro, etcétera. Y decimos, Señor, tú sabes, y hasta así decimos, Señor, tú sabes mi necesidad. Pero esta mujer dijo que no. Esta mujer nos da, hermanos, perdón por la expresión, pero nos da cachetada con guante blanco. Porque teniendo solamente 5 pesos, lo dio totalmente. Ahora, los ricos, fíjense bien, hermanos, la manera tan aguda de la mirada del Señor Jesús, que dice en el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, de lo que les sobra. ¿Qué trabajo es eso, hermanos? No nos cuesta problema ahí. Cuando damos nuestro diezmo y hemos hecho bien los cálculos de la semana y decimos, bueno,
aquí está mi diezmo, aquí está para el gas, aquí está para la luz, aquí está para la comida, aquí está para el transporte y todo lo tenemos bien arreglado, no tenemos ningún problema y decimos, bueno, aquí está mi diezmo y se acabó, pero nos sentimos tranquilos. Pero si no tuviéramos para todos los gastos y tenemos que dar nuestra ofrenda, eso sí nos causaría problemas. Y los ricos no les estaba afectando en nada. Por eso aquí hay una lección muy especial, hermanos. Esa lección es que aun cuando nuestra situación económica es crítica, tenemos que aprender a dar. Volvemos otra vez a este principio. Nadie es tan pobre para no ofrendar. Ahora, tercer principio. Dios ve y Dios va a suplir. ¿Quién estaba observando? Jesús. ¿Quién estaba observando a la viuda? Jesús. Dios. Y él estaba observando que la viuda estaba echando de todo lo que tenía, de todo lo que se estaba desprendiendo, de que no iba a tener para ese día de comer, o tal vez, según las condiciones de ese tiempo, tal vez esas 2 blancas le iba a alcanzar por 1 día, o 2 días, o 3 días, pero se le iba a acabar. Pero Jesús estaba viendo, y Él es Dios, y Él iba a suplir toda necesidad. De seguro que esta viuda judía, cuando fue no lo sabemos, pero es una idea que se me ocurre, va al altar a colocar su ofrenda y recuerda el Salmo 23:1. ¿Y qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, y coloca sus 2 blancas. Porque eso significa confianza en Dios. Porque eso significa poner en primer lugar a Dios. Porque eso significa saber que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. Y todo judío sabía lo que dice Malaquías 3:10, que no sabemos también nosotros. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Dios estaba prometiendo esto, y cuando vio la manera como esta viuda, el Señor Jesús vio que esta mujer estaba echando esas 2 blancas, aprobó la situación. ¿Cómo lo aprobó? Veamos las palabras del versículo 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Los otros echaron sus monedas de oro, echaron centenarios, echaron monedas de plata de gran valor. Pero esta mujer echó más que todos, porque ella estaba pensando que Dios debería tener el primer lugar, y que además iba a confiar que Dios iba a suplir toda necesidad, que tal vez ese día no iba a tener para alimento, pero al otro día Dios le iba a suplir de una u otra manera, porque Dios no le iba a dejar. Y mire qué enseñanza tan tremenda para nuestros días, porque muchas veces pensamos, mejor voy a ahorrar, porque ¿qué tal si me quedo sin fondos? ¿Qué tal si por dar mi diezmo, por dar mi ofrenda, me quedo sin fondos? Lo peor, hermanos, es cuando pensamos negativo y decimos, es que ese dinero o esa ofrenda, ese diezmo, es que lo van a usar mal y mejor no lo doy. ¿Qué no se está dando cuenta usted que Dios le está observando? Que Dios le está conociendo su corazón y que está viendo sus motivaciones. ¿Qué no se da cuenta que usted no puede y nadie de nosotros puede engañar a Dios? Porque Él nos ve. Y tarde o temprano,
El Señor nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía, como lo hizo con los 3 hombres que le dio los talentos. Nos va a pedir la cuenta de nuestra mayordomía. Y va a decir, no me diste. Ahora, estas ofrendas, hermanos, esas ofrendas son para el Señor. Volviendo otra vez a Éxodo capítulo 25. Por favor, capítulo 25, notemos la manera como Dios está hablando a su pueblo. Versículo 1 y 2. Otra vez, por favor, recordemos esto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. No era la ofrenda para Moisés, no era la ofrenda para Aarón, no era la ofrenda para los levitas, no era la ofrenda para los que iban a trabajar en el tabernáculo, iba a ser para Dios. Cuando damos nuestra ofrenda y damos nuestro diezmo, no se lo estamos dando para el hermano tesorero, para los diáconos, para el pastor o para algún hermano en especial de la iglesia, es para Dios. En eso tenemos que pensar. La ofrenda es para el Señor. Ahora, si usted quiere seguir leyendo la historia de esta situación, se va a dar cuenta que reaccionaron positivamente y dieron mucho más de lo que se imaginaron, a tal grado que Moisés tuvo que decir que ya no ofrendaran más. Miren qué bendición, hermanos. Qué bendición. Ahora veamos un principio más. Ya vimos, hermanos, el principio de que Dios ve lo que hacemos. El segundo principio es que nadie es tan pobre para no dar. Tercer principio, que la dependencia de Dios nos va a suplir lo que necesitamos. La dependencia en Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. Vamos a ver todavía un principio más, por favor. Vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, por favor. Proverbios capítulo 11. Versículos del 24 al 25. Proverbios 11, del 24 al 25. Dice de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjense qué promesa tan tremenda. A veces pensamos, con que yo recorte mis gastos y no dé a mi iglesia, no lo dé a la iglesia, porque tengo muchas necesidades, y pensando que estamos haciendo una buena administración, nos estamos ahorcando. Porque fíjense bien lo que dice el texto. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahora, por favor, vamos a Proverbios 13:7, allá adelantito. Proverbios 13:7. Proverbios 13:7. Dice así, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Proverbios 13:7, todos juntos. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Cómo era esta pobre? ¿Cómo era esta pobre viuda? ¿Pobre o rica? A ver, hermanos, a ver otra vez. ¿Esta pobre viuda era pobre o qué era? Era rica, hermanos. ¿Y cómo eran los ricos? Pobres ricos. Pobres ricos. Y qué rica pobre. O sea, parece contradictorio, parece una paradoja. Pero Jesús estaba probando la acción de esta viuda. Ahora, si leen el texto, era una viuda muy pobre. No era solamente pobre. Por ejemplo, hermanos, ¿somos pobres o no? ¿En comparación con quién? Por ejemplo, con Carlos Slim, con Elon Musk, con, no sé, con otros millonarios, somos pobres. Pero
Hay gente más pobre que nosotros. Hay gente que vive en unas condiciones todavía mucho más críticas. Y hay gente que en este momento, hermanos, no tiene absolutamente nada que comer, no tiene nada de dinero, no tiene ni un solo centavo. Están en peores condiciones. Pero el asunto, hermano, aquí, hermanos, es el hecho de que en el reino de Dios, el darle el primer lugar a Dios, el ponerle el primer lugar a Él siempre va a suplir toda necesidad, y es lo que hizo la viuda. Aunque era muy pobre, fue al templo a cumplir su deber, pero no un deber frío, no un deber mecánico, no un deber solamente porque era el deber, sino porque quería darle el primer lugar a su Dios, aunque ella se quedara sin recursos, porque para ella lo más importante era su Dios. Y Jesús dice, dio más que todos, porque vio el corazón de la viuda. Y ve el corazón nuestro, lo ve nuestro Dios. Él conoce los secretos de nuestro corazón. Y cada vez que colocamos un pretexto diciendo, Señor, tú sabes que no tengo, tú sabes que tengo mucha necesidad, tú sabes que tengo 20 hijos y son bien comelones y no sé ya qué hacer con ellos. Ese no es pretexto, ese no es pretexto. No hay pretexto para no darle a Dios el lugar que merece. Y Dios siempre va a suplir. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, a confiar en Él, en darle lugar a Él, porque Él siempre tiene un cuidado especial de nuestras vidas. Él nos va a ayudar, nos va a sacar siempre triunfantes de una u otra manera. Y miren, cuando ponemos a Dios en primer lugar, vemos cosas tremendamente milagrosas, ¿sí? ¿Cuánta agua hay en el desierto, hermanos? ¿Cuánta agua hay en el desierto? No hay agua. ¿Pero Dios les dio agua a su pueblo? Sí. Es una cosa increíble cómo Dios por 40 años, sustentó a su pueblo, que eran más de 2 millones de personas, les dio agua, les dio maná, les dio carne, les dio el sostenimiento para que pudieran llegar a la tierra prometida. Por 40 años, hermanos. Dios no los dejó. Y Dios tampoco nos va a dejar, porque el Dios de ellos, el Dios de los israelitas de hace miles de años, sigue siendo el mismo de nosotros. Y así es que lo único que tenemos que hacerle es dar el lugar a Él, de ser buenos mayordomos. Y miren, Dios hace cosas increíbles en nuestras vidas. Esta viuda nos está dando un gran ejemplo. Así es que tomemos en consideración estos principios. Primero, que Dios nos está viendo. En segundo lugar, que nadie es tan pobre para no dar. En tercer lugar, es el hecho de que cuando dependemos de Dios, Dios siempre va a suplir toda necesidad de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, hermanos, démosle al Señor el lugar que merece. Démosle el lugar que merece. Ahora, hermanos, ¿se ha preguntado por qué los judíos son ricos? ¿Se ha preguntado por qué los judíos son ricos? ¿Saben por qué? Porque ellos no faltan a sus diezmos. Serán un pueblo rebelde, serán un pueblo que no acepten al Mesías, serán un pueblo así, pero ellos dan su diezmo, ¿sí? Ahí en sus sinagogas aquí, y sobre todo aquí en el DF, hermanos, sus sinagogas, hermanos, son edificios impresionantes. ¿Pero por qué? Porque ellos aportan. Y no solamente aportan aquí, lo mandan a Israel también, y apoyan a la guerra y todo eso porque dan sus diezmos. Y los bendice el Señor, porque ahí está la bendición de Malaquías 3:10. Queremos ser una iglesia bendecida por el Señor. Aprendamos a darle el primer lugar a nuestro Dios, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, y ya con esto terminamos, dice el apóstol Pablo, que raíz de todos los males, ¿qué cosa? Es el amor al dinero, es el amor al dinero.
No peleamos, hermanos, por evangelismo, no peleamos por la oración, no peleamos por el crecimiento espiritual, no peleamos por la gente nueva, no peleamos, pero sí peleamos por el dinero. O sea, qué triste es eso. Cuando allá en el cielo el oro no tendrá ningún valor, las piedras preciosas no tendrán ningún valor. ¿Qué colocamos en los cimientos, hermanos? Piedras que no tienen ningún valor para nosotros. ¿Qué van a hacer las piedras preciosas en el cielo? Los cimientos. ¿Qué va a haber en el piso del cielo? Oro, hermanos. ¿Nos va a importar? Nada. Pero aquí sí, hermanos. Aquí hasta nos matamos, hermanos, por eso. ¿Sí? Hasta por 10 pesos nos andamos matando. ¿Sí? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos sostenga y seamos buenos mayordomos administrando los recursos que el Señor nos da. Y esto va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Pongámonos en pie y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores para que tu reino siga creciendo, para que tu nombre sea glorificado, para